A veces nos alegramos por lo que hacen los demás. Y como decía yo una vez, a mí qué me alegra que el vecino se gane el baloto y se lo ganó Joel. ¿Qué me alegra eso? ¿O qué me alegra que el vecino esté al lado mío allá en el banco y yo consigno 100,000 y él consignó 100 millones? Lo que él consignó es de él y lo que yo consigno es mío. ¿Cuánto has consignado en el banco de Dios? Lo que tú hagas y lo que yo haga es la recompensa que vamos a recibir. De manera pues que por eso es necesario que cada uno de nosotros nos ubiquemos en el lugar donde debemos estar, ¿no? Para que cada uno reciba y deje, como le he dicho, y deje que Dios obre en su vida. Y qué bueno es cuando la obra de Dios sobresalga, resalta, y nosotros podamos decir confiadamente, esto lo hizo Dios. Segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo número 5, del versículo 17 al 20 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. El Señor lo que buscó y lo encontró en los hombres que Él llamó fue prepararlos para esta gran batalla. De tal manera que Él le invirtió tiempo a ellos enseñándoles, diciéndoles. Si usted mira cuidadosamente los escritos de los evangelios, encontrará que el Señor se dedicó mucho a enseñarles a ellos aún las cosas que iban a venir después de irse Él al cielo. Y aparte de eso, pues después les ofreció darles su Espíritu Santo y la revelación de su nombre, para que de esta manera quedaran armados para enfrentar el mundo tal como lo hicieron. Como ellos hicieron exactamente tal como el Señor les encargó, tuvieron grandes triunfos, porque la iglesia primitiva, la iglesia que nació el día de Pentecostés, fue una iglesia supernumerosa, de tal manera que no fue una iglesia de miles, sino de millones. Ya ustedes saben la historia que cuando se levantó la Inquisición en contra de la iglesia, según la historia de la iglesia, el romanismo mató a más de 90 millones de cristianos por haber seguido al Señor Jesús y haber abandonado el romanismo. Entonces todo esto lo adquirieron ellos mediante la orientación, la enseñanza, el poder del Espíritu Santo que el Señor les había dado. Pero el texto de la meditación dice que el Señor, dice el apóstol San Pablo, el Señor nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Una de las cosas en las cuales nosotros debemos estar muy, pero muy agradecidos con Dios es que Él haya querido
que nosotros los hombres anunciemos estas virtudes y estos misterios del Evangelio. Alabado sea el Señor Jesús. Se oye mucho de la evangelización, y lo digo no por hacer una crítica, pero hace unos años presentaron por la televisión una fiesta que había en la ciudad de Sincelejo, departamento de Sucre, y presentaron a un cura con una botella de aguardiente en la mano y él decía, es que estamos evangelizando. Bueno, ese es según ellos, pero esa no es lo que mandó el Señor. El Señor mandó a predicar el Evangelio para cambiar a los hombres. El Evangelio de salvación, el Evangelio de poder de Dios para salvación. Pero ¿quiénes son los encargados? Yo he dicho que el Señor hubiese podido mandar a un ángel, como cuando en el caso de Zacarías, que un ángel le dio el mensaje. Pero los ángeles fueron los predicadores que predicaban exactamente lo que el Señor les mandaba con mucho poder. Y recordemos que Zacarías, por no creer la palabra del ángel, el ángel le dijo que iba a quedar mudo, y quedó mudo hasta que la profecía se cumplió. Sino que tomó a nosotros los hombres débiles, nos sacó de allá como ejemplo, ¿no? De manera pues que si a usted alguna vez lo vieron andar por las calles de Ocaña borracho, o allá en un baile, o allá en un billar, o allá en la zona de prostitución, etcétera, y que ahora lo vean predicando el Evangelio, la gente tiene de alguna manera que creer que Dios sí cambia a los hombres. Alabado sea el Señor Jesús. Entonces, por eso, Él ha tomado hombres y mujeres para esto. Nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Yo quiero que pensemos en algo que vamos a mirar en el Evangelio de San Juan, el capítulo 17. Y el versículo 17, la oración pontificial. Jesús ora por sus discípulos. El verso 17 dice el Señor, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que ellos también sean santificados en la verdad. El verso 20 dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Oiga eso. De manera que el Señor estaba orando no solamente por los discípulos, ¿por qué no decirlo que estaba orando por nosotros? Los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Entonces, como ellos se les encargó la palabra de la reconciliación, entonces el Señor respaldaba esa palabra, respaldaba porque ellos fueron las personas que sucedieron al Señor aquí en la tierra. Lamentablemente los hombres somos limitados. Qué bueno fuera que nuestros antepasados estuvieran vivos todavía, pero lamentablemente no están. Por eso, porque los hombres somos limitados y tenemos un tiempo cuando ya, aunque querramos hacer las cosas, no podemos por razones de aquello que llamamos vejez. Entonces, la cuestión ha venido de generación en generación. Los apóstoles hicieron lo que ellos tenían que hacer, hasta allí. La Biblia dice que David, habiendo servido a su propia generación,
murió, o sea, durmió, y en su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero después de David salieron otros y otros y otros, y la iglesia comenzó con los apóstoles. Ellos murieron por ser hombres, pero se levantaron otros. Y por ejemplo, yo conocí a los hombres que comenzaron a predicar el mensaje del nombre aquí en Colombia. Y yo le comentaba a mi esposa en estos días, tanta gente que nosotros hemos conocido y con ellos comimos y con ellos viajamos y con ellos conversamos, pero ya descendieron a la sepultura porque ese es el final. Pero hermanos, como Jesucristo es el mismo de ayer y hoy por los siglos, Él no cumple años. Él no cumple años, Él es el mismo, Él sigue siendo el mismo Dios eternamente y para siempre. Entonces algunos caen y otros estamos para caer, pero cuando cae uno se levantan 10 o más, porque esto tiene que seguir hasta el día que se escuche una voz del cielo que diga, el esposo viene, salid a recibirlo. ¿En manos de quién está? No sabemos, pero lo cierto es que Él seguirá levantando hombres y mujeres. Alabado sea el Señor Jesús. Entonces por eso el Señor estaba orando, aún por nosotros, como ya lo dije, por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, la palabra de los apóstoles. Ahora, hermanos, pero la promesa ha seguido en pie, bautizándonos en el nombre de Jesús, recibiendo el Espíritu Santo, viviendo en santidad, predicando el Evangelio por las calles, en las cárceles y por las plazas y por donde se pueda, en medio de oposición y en medio de todo lo que quieran decir. Yo recuerdo hace unos años que yo estaba acá y el señor alcalde de ese tiempo de Ocaña mandó una carta mandando decir que prohibía los cultos en el parque y que si se atrevían a hacer culto en el parque lo sacaría con la fuerza pública, o sea, les echo la policía para que lo saquen. Todas estas y más cosas. Pero ¿para qué ha servido esto? Para que la iglesia de Ocaña crezca más, porque esta es la obra de Dios. Y aquí no la detiene alcalde, aquí no la detiene nadie. Alabado sea el Señor Jesús. Entonces, hermanos, esa oración por los que íbamos o los que hemos creído por la palabra de ellos. Hay un versículo que me llama mucho la atención, está en el Evangelio de San Marcos, el capítulo 16. Evangelio de San Marcos, capítulo 16. El versículo 19, después que el Señor les dio el mandamiento de predicar el Evangelio a toda criatura, dice, y el Señor después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Amén. Oiga, ellos salieron, pero no iban solo. El Señor iba con ellos, confirmando la palabra. ¿Cómo la confirma el Señor? Con las señales. Por eso, hermanos, el verdadero evangelio tiene su identificación. Y estas señales seguirán a los que creen, ¿no? Confirmando con las señales. Me permito unos 3 minutos, 2 o 3, para que piensen nuestros visitantes que no hablamos fábulas, que no hablamos petulancia.
Lo que hablamos es lo que Dios dice y lo que nosotros hemos vivido como verdaderos testigos del poder de Dios aquí en la tierra. En el año 1972 llegamos nosotros a Santander, a un pueblo llamado El Playón, por ahí cerca de Bucaramanga. Cierto día un anciano me dijo: hermano, yo conozco una región que por allá no se oye del evangelio nada, ¿por qué no vamos por allá? No fuimos. Íbamos por un camino y de pronto hacia abajo vimos una casita. Era como las 12, tierra caliente. Entonces yo le dije: vamos a aquella casita, porque tengo mucha sed. Bajamos allá, encontramos a una señora y unas 2 jóvenes y unos niños. Le pedimos agua, nos sentamos, empezamos a hablar con la señora del evangelio. Entonces ella nos dijo: espérense un momento, no hablen más, voy a llamar a mi esposo y a mis hijos que están trabajando para que escuchen también. Fue y los llamó y se reunieron ahí el esposo y 3 hijos y una nuera. Llegaron y empezamos a hablar con ellos. Ahí almorzamos, pero ellos nos pidieron que nos quedáramos esa noche. Nos quedamos, le hicimos el culto y les gustó tanto que toda esa familia, que se componía como de unas 12 personas o más, se entregaron al Señor. Era una familia muy pobre, un rancho de paja. A mí me acomodaron una cama ahí en 2 tablas y al hermano también allá. Era un ancianito, yo en ese tiempo tenía 32 años. Y ahí nos acostamos. En la mañana, como a las 5 de la mañana, ella se paró a prender candela. Y como a las 5:30 yo estaba orando, cuando escucho un ruido, como cuando uno agarra un cerdo así de pequeño y pega un chillido fuerte. Y abrí los ojos y era el dueño, el esposo de ella, que estaba tirado en el suelo, con la boca torcida, los ojos volteados y echado espuma por la boca. Y yo sentí el impulso de pararme de allí, ir hasta donde él estaba. Le puse la mano en la cabeza, aquí en la frente, y reprendí en el nombre del Señor Jesús. Hermano, la casa temblaba, las palmas se levantaban así. Y así había un rastrojo pequeño donde había un piñal. Y se oía un ruido en ese piñal como por donde va una yunta de bueyes, y al frente había una selva, y en esa selva se oían voces. No se entendía, pero se oían voces, y aquello quedamos en pánico los que estábamos allí. Y como a los 5 minutos él se paró, yo estaba sentado, y fue a donde estaba y me dijo: el pastor come piña. Yo le dije: sí. Fue al piñal, cortó una piña y la peló y me la trajo. Los hijos y la esposa no encontraban para dónde mirar y se miraban el uno al otro. Y bueno, entonces yo me le acerqué a la esposa y le dije: yo los veo a ustedes como atónitos, como que no encuentran qué decir y qué hacer. Dijo: no, es que él es epiléptico desde los 18 años. Y sucede que cuando a él le da ese ataque, no es como tiene la cara toda reventada, los dientes partidos, es donde cae, tierra quebrada de piedra, se rompe con las piedras y dura dormido todo el día y toda la noche, que no toma ni agua. Y que se haya parado a los 5 minutos como si nada hubiera pasado, dígame qué es eso. Alabado sea el Señor Jesús. Gloria a Dios. Demos gloria a Dios, hermanos. Yo le dije: vea, su esposo era poseído de demonios. Y ese ruido que usted oyó, esas voces que usted oyó, eran los demonios por allá. Ya van derrotados, no volverán más. Alabado sea Dios. Cuando estamos en esas, una hija de ella, la señora era una señora alta, delgada, caminaba encorvada, así encorvada. La hija le dice: mamá, ¿usted no se da cuenta que usted camina derecho?
De pronto ella dijo, sí, ¿verdad? Se me quitó ese mal que traía acá en la columna por años. Una hija de ella, como de unos 13, 14 años, gritó allá en el cuarto y dijo, mamá, ya veo por el ojo que tenía malo, porque ella tenía un ojo, no veía por un ojo. Entonces el Señor hizo una sanidad en ese lugar. Alabado sea Dios. Confirmando la palabra. Entonces por eso Él nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Pero no estamos solos. Esta noche, si usted y yo tuviésemos ojos espirituales, podíamos ver este salón con más ángeles que personas. Porque esa es la promesa de Dios. Entonces ellos salieron por todas partes, predicaron, pero con ellos el Señor. Esa es la posición que debemos saber nosotros que tenemos. Ustedes me ven aquí parado y visiblemente no ven a nadie, pero la Biblia dice que a mi lado derecho está el ángel del Señor. Alabado sea el Señor Jesús. Y allá en medio de ustedes están los candeleros de oro. Entonces, hermano, este evangelio que predicamos es un evangelio glorioso, acompañado de promesas. Sea alabado el Señor. Los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Oiga, por la palabra de ellos. Yo quiero que nos ubiquemos en ese lugar. Para eso fue la preparación que Él hizo y lo que hemos venido hablando en estos días. No creamos que esto es algo que se lo lleve el viento, que es una religión más, que es esto, lo otro. No, hermano, no. Lo que hay esta noche aquí, lo que yo siento aquí esta noche, hermano, es el gran poder de Dios. Alabado sea el Señor Jesús. Miremos lo que dice 2 Corintios capítulo 4. 2 Corintios el capítulo 4, hermano, y esos hermanos que les digo, allí en esa casita, oiga, los únicos que sabían leer era un hijo de ellos y la nuera, los demás no sabían leer. Pero ellos al otro día, el par de ancianos, cogieron una mochilita y echaron una Biblia que yo les regalé y se fueron de casa en casa, diciendo, predicando, pero ustedes dirían, ¿pero qué predicaban? Una gente que apenas se arrepiente, no son bautizados, mucho menos han recibido el Espíritu Santo. ¿Y cómo van a predicar? Pero el mensaje más efectivo que hay es contar lo que Dios hace en nosotros. Ese es el mensaje más efectivo. ¿Cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo? Le dijo Dios al endemoniado gadareno, que se quiso ir en la barca con él. Señor, déjeme ir en la barca contigo. No, usted conmigo no se va, bájese de la barca y vaya, dígale a su familia cuántas cosas ha hecho Dios contigo. Y este hombre que había sido endemoniado no salió diciendo cuántas cosas había hecho Dios con él, ni a la familia. Cuántas cosas Jesús había hecho con él. En ese momento él recibió la revelación de que Jesús sí es Dios sobre todas las cosas. Alabado sea el Señor Jesús. Conviértase en un predicador del Evangelio. Reciba para dar. Como les decía esta mañana, como dijo Pedro, lo que tengo te doy. Hermano, y a mí me duele de que hayan hermanos que se le acerquen a uno así como un gatico pidiendo, ay hermano, ore por mí, le pido la oración, en vez de dar,
Pasan expidiendo. Hombre, ¿usted sabe a quién ir? Alabado sea el Señor Jesús. Usted sabe dónde está la fuente. Vaya y llene el cántaro allá y tenga para dar. Como llegamos nosotros una vez a una casita a la orilla de una quebrada allá. ¿Tiene agua, señora? Sí, señor, sí hay agua. Regálenos. Tenga la vasija, allá suena. Tengo que bajar allá. Allá suena. Baje allá a tomarla. ¿Tiene ganas de Dios? ¿Tiene problema? ¿Tiene dificultad? ¿Qué es lo que tiene? Jesucristo es la fuente inagotable donde usted puede encontrar lo que desea. Alabado sea el Señor. No se ponga a pedir lo que usted puede encontrar. Allí al lado suyo está. Haga así por la fe y ahí lo podrás encontrar, lo podrás tocar. Gloria a Dios. Segunda de Corintios capítulo 4. Escuchemos lo que dice ese texto. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Oiga. Y a nosotros como vuestro siervo por amor de Jesús. El predicador, aunque no quiera hablar nada de él, tiene que hablar. Predicamos a Jesucristo y nos predicamos a nosotros. Por eso, el predicador o la predicadora tiene que ser, como dijo el apóstol Pablo, que no tenga de qué avergonzarse. Primero. Segundo, que use bien la palabra de verdad. Oiga, que no tenga de qué avergonzarse. Entonces, no nos predicamos a nosotros. Predicamos a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Entonces, ahí está el asunto, en que nosotros podamos hacer algo, en que nosotros podamos traer a una persona para que conozca al Señor. Un hombre que se encontró con el Señor Jesús, se encontró con un amigo de él y le dice: hemos hallado al Cristo, aquel de quien escribió Moisés y los profetas, a Jesús de Nazaret. Y Natanael le dijo a Felipe: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? ¿De Nazaret? Cuando los reyes salen de Jerusalén y de Nazaret, de allá de un pueblito a la orilla del río, un pueblo de a la orilla del mar, de pescadores, ¿puede salir algo bueno? ¿Qué le dijo Felipe? Ven y ve. Ven y ve, ven conmigo y convéncete. Es verdad que allá en ese templo se siente a Dios. Camina conmigo. Venga para que se dé cuenta si se siente o no se siente. Alabado sea el Señor. Si aquí lloramos es porque queremos llorar, o lloramos porque sentimos algo por dentro de nosotros. Venga y vea. Predicamos a Jesucristo como Señor y a nosotros como siervos, por amor de Jesús. Cada uno de nosotros nos podemos convertir en un predicador. Cada uno de nosotros. Alabado sea el Señor Jesús. Yo le decía esta mañana que hubo un año en la iglesia de Ospina Pérez que bauticé 151 personas. Pero fue que hicimos una campaña de 10 meses. Una corta campaña de 10 meses. Pero de una manera diferente a lo demás. Y
La campaña se titulaba Uno más Uno. O sea que nadie se venga solo, traiga uno si quiere. Comenzamos con 60 visitas el primer culto. Lo hacíamos cada último domingo del mes, era el culto especial. Cada último domingo del mes, en la noche. Primera noche, febrero, comenzamos con febrero, 60 visitas. Marzo, 80. Abril, 120. Y fuimos hasta llegar a tener 400 visitas. Entonces, ¿cómo no va a crecer una iglesia de esa? ¿Cómo no va a crecer? Alabado sea el Señor. Los pescadores tienen un dicho, se lo aprendí a mi papá. Cuando íbamos pescando, porque yo sé tirar la atarraya, yo llevaba la atarraya. Y él me decía, mijo, tírela porque el agua, la atarraya pesca en el agua. Ahí en la mano no hace nada. Tírela. Así digo yo, hermanos, prediquemos. Porque la gente se convierte predicándole el evangelio. Así es que la gente se convierte. Usted puede morirse aquí orando por los pecadores, pero si no les predica, nunca se van a convertir. Nunca se van a convertir. Hay que predicarle. A Pablo una vez le dieron una paliza que lo dejaron como muerto. Y en la noche el Señor le apareció, dijo, no temas, Pablo, predica. No importa que te hayan dado hasta en el alma, pero predica, porque yo tengo mucho pueblo aquí en este lugar. ¿Quién podía creer 20 años atrás que Ocaña iba a tener el número de creyentes que tiene ahora? ¿Quién lo podía creer? Cuando yo conocí la iglesia de Ocaña en el año 1966, un grupito por allá, una cosita ahí pequeñita, después otro grupito aquí como de 20 personas, y que ahora, hermanos, hay unas congregaciones para allá y para acá, y si nos ponemos las pilas, esto va para adelante, esto no lo detiene nadie. Alabado sea el Señor Jesús, gloria a Dios. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo número 8, miremos allí el capítulo 8 del libro de los Hechos. Dice el verso número 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Y Felipe descendió a la ciudad de Samaria. ¿Y qué hacía? ¿Cuántos iban? Unos. Les predicaba a Cristo. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así había gran gozo en aquella ciudad. Predicaba Felipe. Verso 12. Pero cuando creyeron a Felipe, ¿a quién creyeron? A Felipe. Es que, hermano, la gente que cree o los que hemos creído, primero le cree al predicador. ¿Vio? Primero le cree al predicador. Cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, en el nombre de Jesucristo, y el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. Creyeron a Felipe. Por eso es que el predicador, el mensajero, tiene que ser persona intachable. Intachable, porque la gente cree lo que yo o usted le dice. Alabado sea el Señor Jesús. Alabado sea el Señor Jesús. Cuando creyeron a Felipe. No, porque no. Predicamos a Cristo y a nosotros. Esa posición es la que tiene la iglesia. Es la que tiene la iglesia. Entonces,
Cuando yo trabajé como supervisor en la costa, en Barranquilla, yo le exigía mucho a los pastores el crecimiento. ¿Por qué su iglesia no crece? ¿Por qué no crece? Y una vez le dijeron al hermano Álvaro, no, es que el hermano Carmelo exige mucho. Exige mucho. El hermano Álvaro le dijo, pero no exige nada para lo que le ha hecho. Porque recibió la iglesia de Carrizal con 60 y tiene 400. No, entonces para lo que él ha hecho no exige nada. Háganle ustedes también. Entonces, hermanos, las cosas ya están dadas. Alabado sea el Señor Jesús. Ya todo está hecho. Si nosotros nos proponemos a que este lugar, en un culto, tiemble con el poder de Dios, ¿qué pasa? Tiembla. Por allí hay un hermano que me dijo el otro día, yo recibí el Espíritu Santo una noche que usted estaba predicando y el templo tembló. Y allí donde está el hermano sentado, el hermano, mi tocayo, estaba un señor inconverso. Y esta capilla temblaba. Y él dijo así, yo me voy de aquí porque esta vaina se va a caer. Pero no, lo que Dios hace temblar ni siquiera se hace grietas. Es el poder de Dios. Alabado sea el Señor Jesús. Entonces lo que no hay es esa disponibilidad. ¿Qué disponibilidad tiene usted cuando ya el culto comenzó? Cuando ya no oras. Cuando no tiene ese propósito. Pero si el grupo de alabanza viene aquí a las 5 de la tarde y comienza a cantar. Y todo el que va viniendo se va aprendiendo. Cuando lleguen las 6 de la tarde, esto está prendido, hermano. Esto está lleno. Entonces no está necesitando, hay que hacer un ayuno para que reciban el Espíritu Santo. ¿Quién dijo eso? Hay que ir a un retiro para que reciban el Espíritu Santo. ¿Quién dijo eso? Lo que se necesita es que la persona venga dispuesto. Alabado sea el Señor Jesús. Esta semana sí van a recibir el Espíritu Santo porque va a predicar el hermano fulano. ¿Quién dijo eso? ¿No? Si yo sin saber si había Espíritu Santo, ni qué era Espíritu Santo, ni qué era Evangelio, ni qué era nada, y con un paquete de cigarrillo en el bolsillo, recibí el Espíritu Santo. Porque ese es Dios. Tan lindo que es el Señor. Alabado sea el Señor Jesús. Gloria a Dios. Y el que predicó, porque el pastor no estaba, el que le ayudaba no estaba, un hermano que vino del campo de trabajar, y él fue el que predicó. Entonces, ¿por qué, hermanos? Porque así es que Dios obra. Alabado sea el Señor Jesús. ¿Cuántos años necesitamos? Me voy a preparar. Voy a entrar al instituto bíblico. Y voy a hacer esto y voy a hacer tal carrera para prepararme, para predicar el Evangelio. Les voy a mostrar por la Biblia que una mujer que acabó de encontrarse con el Señor, salió a predicar. Porque es que el mejor mensaje es ese. Yo les invitaría esta noche, ¿sabe a qué? Deje que Dios obre en su vida. Y después cuente lo que Dios ha hecho en su vida. Es un mensaje maravilloso. Alabado sea el Señor. Capítulo 4 de San Juan. Capítulo 4 de San Juan. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor Jesús. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. El Señor tiene el encuentro. Ni siquiera fue debajo de un árbol.
mucho menos en una casa, bien sentado en unos muebles, sino allí en el brocal de un pozo, a pleno sol. Los discípulos se habían ido a la ciudad de Sicar a buscar comida y él le dijo, vayan ustedes, yo los espero aquí. Él sabía lo que iba a suceder. De pronto llegó una mujer a sacar agua y ni lo saludó, sino que empezó a sacar agua. Y él rompió el silencio y le dijo, mujer, dame de beber. Y ella, yo creo que lo miró muy mal, así como dicen, por sobre el hombro. ¿Cómo que tú siendo judío me pides a mí de beber, que yo soy mujer samaritana? ¿Es que tú no sabes que entre judío y samaritano no hay trato entre sí? Mujer, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías de él y él te daría agua viva. El que tome de esta agua que tú estás sacando vuelve a tener sed, pero el que tome del que yo la daré no tendrá sed jamás. ¿Cómo cambia la cosa? Le dice ella, ahora no le dice, ¿cómo tú siendo judío? Dice, Señor, ¿de dónde tienes esa agua? Para que yo no tenga necesidad de venir acá a sacarla. Le dice él, ve, llama a tu marido. ¿Marido yo? No, estás equivocado. Marido yo, una mujer clandestina. Marido yo, yo no tengo marido. Sí, verdad dicho. Porque eres una prostituta, 5 has tenido y el que tiene ahora no es tu marido. Paréceme que tú eres profeta. Y cuando venga el Cristo nos declarará todas las cosas. Dijo, el que habla contigo, él es. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor Jesús. Se le olvidó el agua a la mujer. Dejó su cántaro y salió corriendo. Estoy seguro que no se fue de casa en casa diciendo el secreto, sino por las calles de la ciudad de Sicar. En el pozo de Jacob hay un hombre que me ha dicho cuanto yo he hecho. ¿No será este el Cristo? Vengan y lo vean, vengan y vean. ¿Qué dice la Biblia? Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de ella. ¿Vio? Que daba testimonio. Me ha dicho todo lo que he hecho. Dejémonos usar por el Señor. Esa es la posición. Hemos hablado de estas cosas en estos días y queremos cerrar, como decía el hermano Zúñiga, con este broche de oro. Alabado sea el Señor con este broche. Que a partir de mañana, que el culto del martes y de los que vienen, hermano, este lugar esté a reventar de gente, que cada uno de nosotros tomemos este interés. Alabado sea el Señor Jesús. Entonces los samaritanos vinieron a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, sino porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Alabado sea el Señor. Entonces hay algo que se transmita. No. La persona crea el mensaje y el mensajero lo trae a los pies de Dios. Bendito sea el Señor. Hermanos, y esto debemos hacerlo de una manera particular. De una manera particular. No pensemos de que fulano sí puede y yo no puedo. Vea un texto que está en 2 de Corintios capítulo 5. 2 de Corintios capítulo 5. Verso décimo dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, escuche,
para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Oiga, entonces no vamos a tenernos que el grupo de evangelismo sí, y que ellos hagan. No, la predicación del evangelio nos compete a todos. A todos. Y ellos, porque hermanos, el día que estemos en el tribunal, nos vamos a dar cuenta. Nos vamos a dar cuenta lo que hicimos aquí en la tierra. A veces nos alegramos por lo que hacen los demás. Y como decía yo una vez, a mí qué me alegra que el vecino se gane el baloto y se lo ganó Joel. ¿Qué me alegra eso? ¿O qué me alegra que el vecino esté al lado mío allá en el banco y yo consigno 100,000 y él consignó 100 millones? Lo que él consignó es de él y lo que yo consigno es mío. ¿Cuánto has consignado en el banco de Dios? Lo que tú hagas y lo que yo haga es la recompensa que vamos a recibir. De manera pues que por eso es necesario que cada uno de nosotros nos ubiquemos en el lugar donde debemos estar, ¿no? Para que cada uno reciba y deje, como le he dicho, y deje que Dios obre en su vida. Y qué bueno es cuando la obra de Dios sobresalga, resalta, y nosotros podamos decir confiadamente, esto lo hizo Dios. Alabanzas al Señor. Hermanos, eso es lo que tenemos que hacer. Bendito sea el Señor.